Carta en 16 a BRILD en 1912 Rezagados de la evolución. Por la enseñanza que contenía la lección del mes pasado, habrá comprendido usted que no existe absolutamente fundamento alguno para la idea comúnmente sostenida respecto a almas perdidas. No hay en la Biblia ni una sola palabra que lleve en sí la idea que nos hemos acostumbrado a significar con la palabra eternidad o para siempre. La palabra griega es aionian, y significa un periodo indefinido de tiempo, una edad, y cuando leemos en la Biblia las palabras eternamente y por siempre jamás, deberían interpretarse por los siglos de los siglos. Además, como es una verdad en la naturaleza de que, en Dios vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser, un alma perdida significaría que se había perdido una parte de Dios, y esto, desde luego, es inadmisible. Desde que escribí la lección anterior, se me ha ocurrido otro punto que ilustrará cómo la pérdida de un periodo está comprendido y relacionado con el próximo. Recordará usted que hemos hablado de los espíritus de Lucifer como rezagados del periodo de la luna, y que hemos dicho que no podrían hallar campo para su evolución en el presente esquema de manifestación. Los arcángeles habitan en el sol, los ángeles tienen a su cargo todas las lunas, pero los espíritus de Lucifer fueron incapaces de residir en ninguno de estos dos luminares. No podían ayudar para la generación pura y desinteresadamente como lo efectúan los ángeles, sino que actuaban bajo los deseos de la pasión y deseos egoístas, por cuya causa hubo necesidad de alojarles en un lugar separado. De modo que fueron colocados en el planeta Marte, hecho bien conocido de los antiguos astrólogos, quienes adscribieron a Marte poder sobre Aries, el cual tiene dominio sobre la cabeza. Recuerde que el cerebro está construido por las fuerzas subvertidas sexuales, y también comprobaron que aquel planeta tenía poder sobre Escorpión, que es el que tiene dominio sobre los órganos de la reproducción. Aries es la primera casa de un horóscopo que denota el principio de la vida. Escorpión es la octavo, que significa la muerte. Y, en todo ello está contenida la lección de que todo lo que es generado por la pasión y los deseos está llamado a la disolución. Así, pues, Marte es esotérica y astrológicamente, el diablo, y Lucifer, el primero entre los ángeles caídos, es realmente el adversario de Jehová, quien dirige la fuerza de fecundidad del sol por medio de la acción lunar. Sin embargo, los espíritus de Lucifer están ayudando al proceso de evolución. De ellos recibimos el hierro que por sí solo hace posible el vivir en una oxigenada atmósfera. Han sido, y continúan siendo los agitadores para el progreso material, y por lo tanto, no tenemos el derecho de anatematizarles. La Biblia tácitamente nos prohíbe ultrajar a los dioses. Judá declara que ni el arcángel Miguel se atrevió a denigrar a Lucifer, y en el libro de Job se habla de él como contándole entre los hijos de Dios. Su embajador en la tierra, Samuel, es el ángel de la muerte, significado por escorpión, pero es, también, el ángel de la vida y acción simbolizado por Aries. Si no fuese por los impulsos agitadores y belicosos marcianos, tal vez no sentiríamos las penas tan vivas como las sentimos, pero tampoco podríamos progresar en la misma proporción, y es seguramente mejor el gastarse que el enmohecerse. De este modo puede usted ver que a estas ovejas perdidas, de una anterior era, se les da la oportunidad de recuperar su estado. Cartas a los estudiantes. En el actual esquema de evolución, están atrasados y como rezagados, aparecen siempre como malos, pero no están perdidos más allá de la redención. Pueden salvarse ellos mismos sirviéndonos a nosotros, probablemente por medio de la transmutación de Escorpión en Aries, es decir, la generación en regeneración. Cartas a los estudiantes. Carta en 17 de mayo de 1912. Nota, clave de las enseñanzas rosacruces. La dificultad de la lección del mes anterior consiste en lo que respecta al deber que tenemos de emplear los frutos de nuestro estudio en un esfuerzo para beneficiar al mundo. Pero los místicos suelen mantenerse usualmente apartados de sus semejantes, y por ello el mundo nos mira con desdén o de soslayo, como asimismo a nuestras creencias.
Esto no debe ser, y el análisis demostrará que las enseñanzas objetadas son relativamente insignificantes, y que las enseñanzas más vitales tendrán aceptación rápida y prepararán el sendero para una mayor instrucción. El valor de cualquiera enseñanza depende de su esfuerzo en hacer hombres mejores enseguida y constantemente. Hacerles más cariñosos y considerados en su casa, más concienzudos en sus negocios, más leales para los amigos, dispuestos a perdonar a sus enemigos, y cualquiera enseñanza que sea de tan fácil aplicación y reporte semejantes resultados, no necesita de mayor recomendación. ¿Dónde encontrar tal enseñanza? Tenemos una monumental cosmogónica que describe los periodos del mundo, las revoluciones, las épocas y las razas. El estudio de ella hará que los hombres sean mis cariñosos. Cero bien, si podemos inducirles a escudriñar los misterios de los números y de nombres que contiene la Cábala, se harán por ello más conscientes. Seguramente no. Por lo tanto, tal conocimiento es de menor importancia. Haría a los hombres ser más morales la enseñanza de la evolución e involución, o si les describiéramos la cíclica jornada del alma a través del purgatorio y de la gloria. Todo esto no sería necesario, por lo menos, hasta haberles convencido, de que bajo la ley de consecuencia estamos sujetos al renacimiento y a cosechar lo que hayamos sembrado. Podría ocurrir quizás, que la más pequeña insinuación de tal creencia alejara de nosotros muchísimas personas. Pero, se preguntarán ustedes, ¿qué es lo que queda entonces de nuestras enseñanzas? La mayor de todas y la más práctica. La que no despertará antagonismo alguno en ningún devoto de cualquiera religión, ni aun en el agnóstico, puesto que no se necesita el poner la etiqueta religiosa. Provocará resultados más beneficiosos desde el día de su aplicación, afectando, también a las futuras vidas, sin tener en cuenta, si el hombre que la practica oiga o no la palabra Rosacruz o aprenda más o menos de nuestras enseñanzas. Si realmente quiere usted trabajar en la viña del Señor, el mundo no se aísle. El estudio abstracto puede serle bueno parte del tiempo, pero salga al mundo. Gánese la confianza de las gentes en la iglesia, en el casino y en la profesión. Si da usted un buen ejemplo, inquirirán el secreto y tendrá la suerte de ofrecerles la mayor de todas las enseñanzas que jamás se ha conocido, cartas a los estudiantes. El secreto del desarrollo del alma. Puede decírseles algo del tenor siguiente: todas las noches después de acostarme hago examen de todos los acontecimientos del día en sentido inverso. Pruebo a juzgarme imparcialmente a mí mismo. Me culpo si lo merezco, me arrepiento y hago el propósito de enmendarme. Me enaltezco donde veo una acción laudable, determinando superarme al siguiente día. Con frecuencia fracaso en mis buenos propósitos, pero persisto en mis tentativas, y poquito a poco lo consigo. Será bueno explicar también que mediante la revisión de los acaecimientos en orden inverso quedan estos más firmemente impresos en la memoria, pero deberá evitarse dar mayor explicación hasta tanto no esté usted seguro de que su amigo busca una solución al problema de la vida. Esto es propaganda discreta y discerniente. Cartas a los estudiantes. Carta en 18 de junio de 1912. Santidad de las experiencias espirituales. Durante el finido mes han sido muchas las cartas recibidas en las que se expresan las opiniones de los estudiantes respecto de las lecciones anteriores, habiendo producido un gran placer en nosotros al ver la nota de profundo amor que expresan sentir por la fraternidad, y el deseo de saber cómo se había adueñado de ellos. Así es que me siento algo mejor dispuesto acerca de la publicación de mis experiencias personales, de lo que me hallaba en los principios. Y al mismo tiempo nunca se repetirá lo suficiente que el relato sin discernimiento de las experiencias suprafísicas es una de las prácticas más perjudiciales, no importa bajo qué punto de vista lo consideremos. En el folleto en 11, Vista y Percepción Espiritual, fue explicada esta materia ampliamente. El tesoro hallado debe ser extraído en silencio, y sabemos por el mito griego que Tántalo fue lanzado en las regiones infernales por divulgar secretos espirituales. En otros términos,
no podemos ganar la iluminación verdadera mientras vayamos pregonando nuestros ensueños y visiones de la Meca a la Meca, contándoselos incluso a quienes ostensiblemente no quieren escucharnos. Y obrar así profanamos y depreciamos lo que debemos reverenciar, y la profanación es capaz de enfocar nuestra visión hacia las regiones infernales, los estratos inferiores del mundo del deseo. Por otra parte, tales narraciones tasan la credulidad de aquellos a quienes se refieren. No hay medida alguna por la que podamos medir su exactitud y alcance. Con frecuencia parece que no tienen sentido práctico sobre el problema de la vida, y aun cuando tengamos fe en la veracidad del visionario, no tienen ningún valor sus cuentos a menos que podamos descubrir una ley subyacente, o un fin de ellos. De este modo, la declaración de la ley es suficiente y no necesita de embellecimientos. Tal vez la mejor ilustración de este punto me sea dable exponerla mediante la relación de cómo yo descubrí la ley de la mortalidad infantil, ley que nunca fue publicada hasta que apareció en nuestra literatura. Un día mi maestro me encargó la tarea de seguir la vida de cierta persona a través de 2 incorporaciones anteriores y someterle un informe del resultado. Yo no tenía la más pequeña idea de que se me enviaba en busca de una ley, sino que pensé que el objeto era el del desarrollo de mis facultades para la memoria de la naturaleza. Una vez lo tuve ya completado, comuniqué el resultado a mi maestro, quien tomó particular empeño en conocer las circunstancias que habían concurrido a la muerte en cada una de las 2 vidas. Le contesté que el hombre aquel había muerto en el campo de batalla la primera vez y por enfermedad, cuando niño, la segunda. Todo ello resultó ser exacto, encargándome la investigación de la vida de otra persona. Esta murió en cama la primera vez, y también como en el caso anterior, murió la segunda siendo niño. La vida de una tercera persona feneció en un incendio la primera vez, y al parecer como las anteriores, siendo niño la segunda. Digo al parecer, porque escasamente podía creer la evidencia de mis sentidos y me sentía poseído de timidez cuando informé a mi maestro. Me sorprendí al oírle decir que era exacto mi informe. Esta convicción fue aumentando en mí a medida que por mi cuenta hube investigado las vidas de 14 personas. En la primera vida murieron bajo diversas circunstancias, algunas en la guerra, otras por accidentes, algunas en la cama rodeadas de cartas a los estudiantes. Sus familiares, por cuyas mejillas corrían las lágrimas, mas en la segunda vida todas pasaron al más allá siendo niños. Entonces me dijo el maestro que comparase estas vidas hasta encontrar el por qué murieron siendo niños, y durante varias semanas las estuve estudiando noche tras noche, pero sin poder encontrar homogeneidad alguna en las condiciones de su primera muerte, hasta que la mañana de un domingo y al penetrar en mi cuerpo la solución resplandeciente penetró en mi cerebro. Desperté prorrumpiendo en el grito, ¡Eureka! Del salto que di casi fui a caer en mitad de la habitación de la alegría que tuve por haber hallado la clave. Los horrores de las batallas, incendios y accidentes, al igual que las lamentaciones de los familiares privaron la profunda impresión del panorama de la vida, y el valor de una vida terminada bajo condiciones tales, se perdería si no fuese seguida por la muerte el primer cielo, como plena y claramente se ha demostrado en nuestra literatura. La ley, como queda ya explicada, lógicamente descifra el misterio de la vida independientemente de la veracidad de mi historia. Como quiera que la he relatado únicamente para dar lugar a nuestra lección, me siento con firmeza para exhortar a los demás que guarden en el silencio sus experiencias espirituales. Cartas a los estudiantes. Carta en 19 JULIO de 1912 Iniciativa y Libertad Personal. ¿Qué punto le parece a usted es el primordial de la lección del pasado mes? No es el de mis experiencias, a pesar de que los estudiantes les han asignado un gran valor, pues en realidad son insignificantes, salvo en que sirven para enunciar una enseñanza beneficiosa, aparte de lo que representan por sí mismas. El valor mayor de todo lo que se trató en la lección anterior, fue la terminante y reiterada insistencia sobre la absoluta libertad personal en la Fraternidad Rosacruz.
Con respecto a esto, la enseñanza de los misterios del Occidente disiente de la manera más radical, de la que se practica con las almas más jóvenes del Oriente, donde cada cual tiene su maestro, un déspota, a quien debe servir como esclavo en todas las cosas, igual que hizo Kim con el gurú al que seguía, pues en realidad existe mucha veracidad en la narración de Kipling. Allí, la obediencia absoluta e indiscutible a los mandatos del Señor del exterior, a quien ve y sirve físicamente, es el medio que está en uso para el adelanto espiritual. El discípulo no tiene derecho de elección ni prerrogativa alguna, pero no tiene responsabilidad tampoco. Entre las almas más viejas del Occidente que aspiran al crecimiento espiritual, no puede haber ningún amo o guía. Hemos de aprender solos. Tal vez no nos agrade, por sentirnos temerosos, y necesitemos un maestro o guía para librarnos de responsabilidades. En este hecho en sí, está la razón, según creo, del por qué tan gran número de personas inteligentes y cultas han ingresado en círculos espiritistas o sociedades que proclaman las enseñanzas del Oriente. Adelantados sobre el desarrollo normal del Occidente, sienten el gran más allá, atrayéndoles como el ancho espacio del cielo azul atrae al pichón a pesar del temor a confiarse a sus inexpertas alas. Pero como el empuje interno les obliga y ante el temor de confiar en sí mismos, se cogen con avidez de la mano, de amos, o espíritus guías, con la esperanza de obtener con la ayuda de estos, el poder o la fuerza espiritual. Pero el pequeñuelo se ha de arrastrar y caerse por los suelos, levantarse y volver a caer, lastimándose acaso. La experiencia es desagradable, pero inevitable, y es preferible esto a las consecuencias que acarrearía el atar al niño a una silla para evitarle las caídas. En tal caso, sus tiernas piernas llegarían a serle inservibles. Y así ocurre con las fuerzas latentes espirituales del infortunado occidental, que cae bajo la dominación perniciosa de espíritus guías y maestros del Oriente. Maestro occidental viene a ser lo que el pájaro padre para sus pequeñuelos que los empuja fuera del nido si no se atreven a volar por sí solos. Nosotros podremos lastimarnos, pero aprendemos a volar. Tomad mi propio caso como ejemplo. Echado al mundo con la enseñanza Rosacruz, se me comunicó que la difundiese. Puede usted asegurar que muchas veces me faltaba la respiración a medida que me daba cuenta de lo gigantesca que era tal empresa, y lo insignificantes que somos mi esposa y yo. Con frecuencia, cuando el trabajo parecía que nos iba a hundir, hemos rezado y rezado para que se nos otorgase ayuda, pero ahora al volver la vista atrás vemos las lecciones que hemos aprendido por medio del batallar. Algunas veces hemos oído exclamar a los amigos: «Oh, cómo deseamos que llegue pronto el dinero para construir la iglesia y las escuelas, para que se pueda llevar al mundo el trabajo con mayor efecto». Pero nos damos cuenta que tenemos ante nosotros otras cartas a los estudiantes. Relaciones y que cuando estemos preparados, vendrán los medios para una mayor ampliación. Hasta entonces, necesitan más ejercicios nuestras alas. Es igual el caso para todo asociado a la fraternidad. Hemos de aprender la lección del trabajo para un fin común, sin que nos guíen. Cada uno guiado por igual por el espíritu del amor interno, debe esforzarse para la elevación física, moral y espiritual del mundo a la altura de Cristo, el Señor y la luz del mundo. Cartas a los estudiantes. Carta en 20 de agosto de 1912. El Espíritu de Cristo y la panacea espiritual. Recordará usted haber leído en el concepto Rosacruz del cosmos el modo en que desde Noé hasta Cristo, bajo el régimen de Jehová, se fomentó el universal egoísmo en la humanidad entera. Ella y hombre se le dijo que, y cielo, más aún, los cielos, son del Señor y que la tierra la ha dado él a los hijos de los hombres. Así el hombre viose obligado a la busca de posesiones materiales y no tuvo idea de los tesoros de la gloria, que son los frutos del sacrificio propio. A consecuencia de esto su vida celestial fue haciéndose cada vez más estéril, su progreso espiritual decayó y de no habérsele dado un nuevo impulso hubiera fenecido con el tiempo. En aquel entonces, el espíritu cósmico de Cristo, el Redentor,
Comenzó su labor bienhechora y al fin consiguió el acceso a la tierra mediante la sangre purificadora de Jesús, cuando fue derramada en el Gólgota, y ahora el Espíritu de Cristo está trabajando desde el interior de nuestro globo para atenuar sus físicos y superfísicos constituyentes. Se sintió una enorme invasión espiritual en el momento en que él entró en la plena posesión de la tierra, en el Gólgota, tan grande que verdaderamente aquella intensidad de la luz cegó a las gentes. Desde aquel momento empezó el principio del altruismo a manifestarse más extensamente sobre nuestra raza. Paulatinamente vamos cesando en la costumbre de mirar por nuestro propio interés exclusivamente y estamos acumulando tesoros espirituales mediante el interés que nos tomamos por el bienestar del prójimo. De no haber venido Cristo, hubiera sido forzoso el echar fuera otra luna para libertarnos de los peores elementos, pero de esto quedamos a salvo por la gracia del sacrificio del Espíritu Cósmico Cristo, sacrificio que no significa su muerte, según se entiende vulgarmente, sino que es una infusión de la tierra con una vida superior que nos permite vivir más abundantemente en el Espíritu. En esta venida de Cristo a la tierra tenemos una analogía entre ella y la administración de la panacea espiritual, de acuerdo con la ley, como arriba es abajo. En cada célula del cuerpo humano existe una vida de la célula separadamente, pero por encima de esto está el ego que dirige y gobierna todas las células, de forma que actúen en armonía. Durante ciertas enfermedades de duración prolongada, el ego se vuelve tan atento sobre su dolencia que cesa en su misión de vivificar plenamente las células. Así las dolencias del cuerpo crean la inacción mental y puede llegar a la imposibilidad de echar afuera la enfermedad sin un especial impulso para disipar la bruma mental y dar nuevo comienzo a las actividades de las células. Esto es lo que la panacea espiritual ejecuta. Así como la invasión de vida de Cristo en Gólgota empezó a disipar la cubierta de miedo creada por la ley inexorable que pendía sobre la tierra como un paño mortuorio, así como puso en el sendero de paz y buena voluntad a millones de seres humanos, así también cuando se aplica la panacea, la vida de Cristo reconcentrada en ella, recorre el cuerpo del paciente infiltrando en cada célula el ritmo que despierta de su letargo al prisionero ego, devolviéndole la vida y la salud. Que Dios nos conceda el capacitarnos pronto para llevar a la humanidad doliente esta elevada dádiva. Cartas a los estudiantes. Carta en 21 de septiembre de 1912. El pan y el vino MISTICOS. Si yo les hubiese rogado a los estudiantes que me escribieran sobre cuál era, según su opinión, el punto más importante de la lección del mes anterior, ¿qué cree usted hubieran contestado en la mayoría de los casos? Yo creo que muchos hubieran manifestado que la relación entre el pan, el vino y la salud, era el punto primordial y tal vez pueda ser que yo fuese culpable de ello, porque, escribí esas palabras en tipo bastardilla. Pero aunque es de importancia señaladísima que consideremos esta relación entre el pan, el vino y la salud, aplicándola con toda la fuerza que esté a nuestro alcance en nuestras vidas, si obramos así únicamente por la razón de que fue dado por nuestro Señor, será esencialmente motivo egoísta y no adelantaremos en nuestro camino tanto como si lo hacemos como Él pidió, en memoria suya. Mire este asunto bajo este prisma, querido amigo, y cogerá usted la idea. Bajo el régimen de Jehová, el egoísmo cristalizó la tierra en una extensión tal que las vibraciones espirituales cesaron casi completamente. La evolución estaba llegando a un período de estancamiento y la sangre se había impregnado tanto de egoísmo, que la raza corría el peligro de degeneración. El Cristo cósmico se manifestó entonces por medio de Jesús para salvarnos. Limpiar de egoísmos la sangre es el misterio del Gólgota. Empezó cuando la sangre de Jesús fue derramada y ha continuado a través de las guerras entre las naciones cristianas en las que los hombres han luchado por un ideal, y durará hasta que por contraste los horrores de la guerra hayan impreso lo bastante en el género humano la belleza de la confraternidad. Cristo entró en la tierra en el Gólgota. Él está fermentando de nuevo el planeta, haciéndolo responder a las vibraciones espirituales, pero su sacrificio no se consumó en un momento por el mero hecho de morir y salvarnos por ello como generalmente se cree,
sino que él está aún gimiendo, trabajando y esperando el día de su liberación, para la manifestación de los hijos de Dios, y, en verdad, nosotros apresuramos aquel día cada vez que participamos del alimento para nuestros cuerpos superiores simbolizado en el místico pan y vino. Pero esto tendría mayor eficacia para acelerar nuestra propia liberación y para activar el día de nuestro Señor, si lo hiciéramos siempre en memoria de Él. ¿Recuerda usted la visión del caballero Lonfal? No fue la magnitud de la dádiva lo que se tuvo en cuenta. La moneda de oro que le arrojó al pordiosero tenía más valor material que el mendrugo que le dio más tarde. La moneda la dio por librarse de una presencia aborrecible y el mendrugo lo dio en memoria del Cristo y por su amor, y he ahí la diferencia. Y dijo el caballero Lonfal, contemplo en ti una imagen de aquel que murió en la cruz. Tú también has tenido tu corona de espinas, tú también has recibido los bofetones y desprecios del mundo, y a tu vida no la ha faltado las heridas de las manos, los pies y del costado. Y dulce hijo de María, reconóceme. Mira, por uno te doy a ti. Cuanto más cultivemos el espíritu de hacer todas las cosas por el amor de Cristo y su liberación, tanto más fructíferas serán las vidas que llevemos. Cartas a los estudiantes. Carta en 22 de octubre de 1912. Arcos descendentes y ascendentes de la evolución. Revisando la lección del mes precedente vemos que los puntos más importantes son la gran antigüedad y el origen cósmico de los dos grandes movimientos conocidos con los nombres de masonería y catolicismo, movimientos creados o instituidos, respectivamente, por los hijos del fuego y los hijos del agua. Es cierto, como consta en el concepto Rosacruz del cosmos, que la iniciación de seres humanos no empezó hasta mediados del período de la Tierra, cuando el fuego de Lemuria luchaba con las aguas de la Atlántida, pero es verdad, también, que la educación de la humanidad depende de la instrucción que hayan tenido sus instructores en la evolución anterior. La actitud asumida por los dos grupos de ángeles ha dado por resultado los movimientos antagónicos anteriormente citados. Los ángeles caídos y el hombre caído están íntimamente unidos en el trabajo del mundo y bajo los gobernantes temporales del mismo. De Lucifer, el espíritu de Marte, procede la ígnea sangre roja que es vehículo de toda energía material, ambición y progreso, pero es también el vehículo de la pasión que lo mancha o corrompe, habiendo causado que fluya hasta que la tierra se ha hecho roja. De Jehová proviene la ley restrictiva y el castigo por el pecado. Admitamos que el siguiente diagrama reproduzca las épocas a través de las cuales desciende y asciende el espíritu, como también los mundos y sus globos correspondientes, y entonces la conexión relativa de los diversos factores se hará fácilmente comprensible. Primero época, séptimo época, segundo época, sexto época, tercero época, quinto época, cuerpos divididos, espíritus divididos en sexos, varón y en sectas, políticos, hembra y sacerdotes. Cuarto época, punto de giro o vuelta, en Lemuria, la tierra de la tercera época, la humanidad fue dividida en sexos, varón y hembra. En aquella época había seres espirituales que estaban sumidos en la materialidad y los precursores escuchaban ávidamente el evangelio del cuerpo, que presentían confusamente, pero lo aprendieron con el tiempo y el mundo espiritual se esfumó a su vista. Entonces fue cuando los espíritus de Lucifer fueron los maestros de la mujer, Eva, y Jehová enseñó al hombre, Adán. La mujer se hallaba en aquella época más adelantada que el hombre en asuntos materiales, porque entonces nos encontrábamos en el arco descendente del sendero de la evolución. Cuando el punto de vuelta se pasó a mediados de la época Atlante, la mujer gradualmente se sintió inclinada hacia la espiritualidad. Ella empezó a escuchar la voz de Jehová y a llenar las iglesias en su esfuerzo por satisfacer sus aspiraciones espirituales, mientras que el hombre ahora derrocha su energía marciana en cosas materiales que en su origen fueron apoyadas por el inductor de la luz, Lucifer. Ella, igual que la luz blanca, cambia su color según el ángulo de refracción, asimismo el punto de vista del espíritu cambia con el sexo de su vestidura. Pero como quiera que el espíritu alterna entre las incorporaciones masculinas y femeninas,
podemos nosotros mismos nivelar las balanzas y tomar el sendero que más nos llame, o combinar lo mejor de los dos. Nuestras próximas lecciones señalarán el sendero, pero podemos decir ahora que aquel que dijo, yo soy la luz verdadera, está al final de la senda. Lucifer y Jehová, por un igual, no son sino escalones del camino hacia la verdad y la vida. Cartas a los estudiantes. Carta en 23 de noviembre de 1912. La Fraternidad Rosacruz es un centro espiritual. El 28 del mes pasado hizo un año que excavamos los terrenos para la construcción del primer edificio en Mount Ecclesia. Fue un glorioso día de sol, típico en California, sin una nube que empañase el cielo, cuyo azul intenso rivalizaba con el azulado del Océano Pacífico, visible hasta más de 100 millas desde donde estábamos, sobre los terrenos de la sede central. Éramos un pequeño núcleo de 9, la mayoría miembros visitantes. Hay dirigir nuestra vista hacia el verde valle de San Luis Rey, en dirección de las grandes montañas cubiertas de nieve en el este y contemplar las blancas paredes, el techo de rojas tejas y la cúpula dorada de la misión de San Luis Rey, donde los padres franciscanos tanto trabajaron enseñando a mexicanos e indios durante siglos, nos pareció de buen augurio. Aquí estábamos unos cuantos entusiastas sobre una corta extensión de terreno árido, en el que todos aspirábamos a establecer un centro espiritual. Aquellos antiguos padres se encontraron en situación parecida, mejor tal vez en algunos casos y peor en otros. Los medios de locomoción y de transportes modernos, nos permiten llegar hoy día a todas las partes del mundo, y en cambio el campo de acción de ellos se limitaba entonces a las inmediatas proximidades. Ellos se vieron obligados a labrar la tierra y también las almas de sus rebaños para obtener sus medios de vida. Solicitaron de sus feligreses el esfuerzo físico a la vez que ellos extendían los planos, y mediante los esfuerzos combinados se erigió un templo en el que todos pudieran entregarse al culto y adoración. En este particular aspecto estaban mucho mejor situados que nosotros. Toda la asociación en pleno estaba presente en el lugar donde se llevaban a cabo las operaciones, prontos a la ayuda física para la construcción de la misión, que era para ellos lo que nuestro centro general será para la Fraternidad Rosacruz. Pero nosotros no tenemos ningún pupilo, no reclamamos autoridad y repudiamos la interferencia con la libertad individual por ser diametralmente opuesta a las enseñanzas rosacruces, que son las más altas del mundo. Si tú eres Cristo, ayúdate a ti mismo, esto es lo que se le dice al candidato que pasa por la iniciación y gime bajo el peso de la prueba. Nadie que sea un inválido puede, a la vez, ser auxiliar. Cada cual debe aprender a sostenerse por sí solo. Nuestra sociedad cuenta hoy con un número de asociados 4 veces mayor que hace un año, y por consiguiente, el trabajo ha aumentado considerablemente, aunque el sistema y la maquinaria nos capacita a 3 de nosotros que trabajamos en las oficinas a hacer el trabajo de un grupo nutrido de empleados, verificándose los trabajos caseros y el de jardinería por gente asalariada. A pesar de todo esto, el trabajo usual de la preparación de cartas en las variadas clases, examen y corrección de lecciones, el envío mensual de unas 1500 cartas individuales para ayudar a nuestros estudiantes a solventar sus dificultades, además de las clases por correspondencia, nos agobia algunas veces y parece que no podamos admitir más solicitudes por falta de ayuda para efectuar la parte mecánica del trabajo. Pero al parecer, milagrosamente, se despeja el cielo de pronto, inventamos un método nuevo de llevar a cabo una cierta parte del trabajo con mayor rapidez o menos esfuerzo, poniéndonos en situación de hacer frente a un nuevo aumento de trabajo, y como ya dejamos dicho, hacemos hoy 4 veces más de lo que cartas a los estudiantes hacíamos hace un año, con menos ayuda y menos trabajo. Pero mientras la fraternidad en su mayor parte ha podido ser atendida, el centro general en sí ha sufrido alguna negligencia. La propuesta escuela de curación, el sanatorio y lo más importante de todo ello, la iglesia, donde la panacea debe ser preparada y en donde los poderosos servicios de curación esparcirán sobre todo el mundo la salud física y moral, todo esto hasta ahora solo son ideas en germen.
Como el grito de dolor de la humanidad doliente llega a nosotros por medio de millares de cartas, nuestro anhelo por la realización de los planes de los hermanos mayores se hace más intenso y tan agudo, en efecto, que parece ser que vaya envuelto en el ansia concentrada de todos los que han apelado a nosotros que están tristes y enfermos. Nuestra fraternidad está desparramada por todo el planeta. Nosotros no podemos seguir el ejemplo de los misioneros españoles y rogar a nuestros estudiantes que hagan ladrillos físicos y los vayan colocando en la pared, ladrillo sobre ladrillo, en señal de trabajo de amor. Por mi parte tampoco he solicitado un centésimo de nadie, el trabajo de la Fraternidad Rosacruz ha venido siendo soportado absolutamente con donativos voluntarios y el modesto ingreso reunido por la venta de mis libros, ni tampoco haré un llamamiento para cubrir el fondo para la construcción de un edificio. Todo esto debe salir del corazón de los amigos si lo habremos de reunir de algún modo. Pero sintiendo como sentimos aquí en la residencia el intenso latido de dolor del mundo, me impele el buscar los medios de realizar el plan, de convertir a la residencia de la fraternidad Rosacruz en un centro espiritual lo más eficaz posible. Hace un año yo escribí a los estudiantes diciéndoles el momento crítico que romperíamos el terreno en Mount Ecclesia y pedí a todos que entrasen en su cuarto reservado y estuviesen con nosotros en oración. Si no podían estarlo personalmente, siendo maravilloso el ver el impulso estimulante que notamos de aquel esfuerzo espiritual colectivo, por cuyo estímulo se ha adelantado el trabajo durante el pasado año en un grado apreciable y, por lo tanto, otra vez me siento inclinado a invocar la ayuda de todos bajo las mismas líneas. Los afiliados al movimiento llamado Ciencia Cristiana nos demuestran, cuando lo quieren, el modo de levantar edificios con el dinero que afluye a sus arcas. Los prosélitos del pensamiento nuevo envían una demanda, y los cristianos de todas las denominaciones suplican fondos. Todos ellos usan un método fundamental, pero emplean nombres diferentes. Todos desean magníficos pilares de piedra y cristal y ellos los consiguen. Yo sé que es necesario un lugar y un edificio apropiado a la dignidad de nuestro trabajo, pero a pesar de necesitarlo tanto, yo no puedo rogar por columnas y piedras ni puedo pedir a los estudiantes que ellos lo hagan. Pero si puedo, quiero y hago el suplicarles a todos y cada uno que se me unan en la oración que elevo de que, la residencia de la Fraternidad Rosacruz pueda llegar a ser un centro espiritual lo más eficaz y poderoso. Ore con toda su alma para que los trabajadores de la residencia se vean bendecidos por la gracia para poder llevar adelante el trabajo, haga de ellos el foco de sus amorosos pensamientos para que también seamos capaces de irradiar esa gracia hacia el mundo hambriento por tal limosna de amor. En nosotros mismos somos débiles, pero por sus oraciones y la gracia de Dios nosotros podremos ser una poderosa fuerza en el mundo, y si buscamos el reino de Dios, tales menudencias, como edificios necesarios para el trabajo, surgirán en el momento oportuno con el decurso de los tiempos sin que degrademos la oración convirtiéndola en medios de adquirir posesiones materiales. Cartas a los estudiantes. Carta en 24 de diciembre de 1912. El mensaje MISTICO de Navidad. Campanas de Navidad. ¿Las ha oído usted en su mágico tañer en los días de su infancia antes de que la duda naciera en su corazón y destrozado las ideas inculcadas por la Iglesia? La misma campana llama a la Iglesia los domingos y para la oración todos los días de la semana, pero en tal día de Navidad era otro timbre y otro llamar, algo desusadamente alegre y festivo, algo que nosotros ahora atribuimos a la imaginación infantil. Hemos perdido este algo. Sin embargo, podemos congratularnos de habernos emancipado por lo que alegremente hemos dado en llamarlas mojigangas de la Iglesia. Wordsworth, en su Oda a la Inmortalidad, expresó el agudo sentimiento de dolor debido a la pérdida de los ideales de la niñez, pues nada en el mundo puede compensar su valor, ni ocupar su lugar. Sin embargo, podemos estar henchidos de bienes materiales y ser verdaderamente mendigos cuando el encanto de la juventud se ha ido y las concepciones intelectuales ahogan lo que conocemos con el nombre de supersticiones.
San Pablo nos exhortó a tener siempre a mano una razón para nuestras creencias y existe una razón mística para nuestras prácticas de la Iglesia, que han venido siendo empleadas desde la más remota antigüedad. El sonido de la campana cuando la vela se encendía sobre el altar fue inaugurado por videntes iluminados espiritualmente para enseñar la unidad cósmica de la luz y del sonido. La lengua metálica de la campana brinda el mensaje místico de Cristo a la humanidad tan claro hoy como la primera vez que él anunció la graciosa Invitatis 6n. Venid a mí, todos vosotros que trabajáis y que vuestra carga es pesada, pues yo quiero daros descanso. Así, pues, la campana es un símbolo de Cristo, la palabra, cuando nos llama para hacer el servicio de la oración ante el altar iluminado donde nos recibe a nosotros como la luz del mundo. Asimismo, el sentimiento peculiar festivo que despiertan las campanas de Navidad es producido por causas cósmicas y que están activas en esta época del año y la estación actual es santa de toda santidad como ahora veremos. Aquellos que estudian la ciencia de las estrellas consideran a los signos del zodiaco como un instrumento musical sonoro vibrando cada uno de tales signos con una nota particular, y como las órbitas circundantes navegan en caleidoscópica procesión de signo a signo en una combinación siempre cambiante, los coros de la armonía cósmica conocidos para los místicos como el canto de las esferas, emiten un eterno himno de oración y alabanza hacia el Creador. Esta no es una idea fantástica sino un hecho real patente para el vidente y capaz de ser demostrado a los pensadores por sus efectos. Tampoco no es una cosa monótona la armonía de las esferas, pues sus acordes varían todos los días, todos los meses, según el Sol y los planetas cruzan signo tras signo en sus órbitas. Hay también épocas de variaciones anuales debido a la precesión de los equinoccios. De este modo hay una infinita variedad en el canto de las esferas, como sin duda debía de ser, pues este cambio constante de vibración espiritual es la base de la evolución física y espiritual. Si cesara, siquiera fuera por un instante, el cosmos se resolvería en el caos. Para demostrarlo, observemos la naturaleza y la calidad de la vida de amor que fluye de la estrella de Cristo, el Sol, cuando transita el beligerante signo de Aries, el carnero, en la primavera. Y amor sexual es la nota clave de la naturaleza, todas cartas a los estudiantes. Las energías están concentradas en la generación, entonces las propensiones pasionales predominan. Compárese esto con el efecto del Sol durante el mes de diciembre cuando se halla enfocado a través del benevolente Sagitario, regido por el planeta Júpiter. Sus rayos conducen entonces hacia la religión y la filantropía, el aire vibra con generosidad y la vida amorosa de la estrella de Cristo encuentra su máxima expresión por medio de este signo afín. Externamente reina la tristeza del invierno, pues el símbolo visible de la luz del mundo se ha obscurecido, pero en la noche más oscura del año los villancicos de Navidad evocan una respuesta sentimental a las sensaciones de Navidad, que convierte a todo el mundo igual, todos hijos del Padre que está en los cielos. Ojalá la mística música de los cánticos de Navidad despierten las fibras más tiernas de su corazón y la noche culminante de alegría sea exaltada en el ser de nuestro lector durante el año venidero. Este es el deseo en este día de Navidad de los auxiliares en Mount Ecclesia.